Condiciones de frontera en una superficie de discontinuidad, parte 1. Al tomar en cuenta la posibilidad de que exista materia presente que esté sujeta a la influencia de otras cargas, inmediatamente se crea la necesidad de considerar una situación en la que coincidan dos tipos de materia en una frontera común. Es de esperarse que estas diferentes clases de materia tengan propiedades electromagnéticas distintas, de tal forma que dichas propiedades cambien abruptamente a medida que se cruza la superficie de separación entre ellas. Por tanto, considere una situación real entre dos medios, denotados por 1 y 2, como se muestra en la figura. Se ha graficado en color rojo el comportamiento de alguna propiedad electromagnética. La frontera entre los medios se indica por una línea vertical de color verde. Se puede observar que esta propiedad se vuelve constante en ambos medios, pero en sentidos contrarios, es decir, con un valor diferente. Como es de esperarse, este cambio en el valor no se da de forma abrupta, sino que continuamente, aunque quizá muy rápido, en una región angosta llamada capa de transición, que posee un grosor h y que se muestra entre las líneas punteadas de color fucsia. La situación anterior se puede idealizar si se asume que la capa de transición se contrajo a una anchura cero, provocando con ello una discontinuidad de las propiedades electromagnéticas, tal como lo muestra la figura de la derecha. Se debe considerar también una definición importante, vector normal a la superficie de discontinuidad, que por convención se definirá como lo muestra la figura, es decir, del medio 1 al medio 2. Asimismo, debemos tener en cuenta por el teorema de Helmont que un campo vectorial puede describirse a partir de su divergencia y su rotacional, por lo que se deben considerar las siguientes ecuaciones fuente. Lamentablemente, estas no pueden ser aplicadas directamente a una discontinuidad, por lo que se deben aplicar primero en la capa de transición donde todo es continuo, y luego pasar al caso límite cuando h tiende a cero. Consideremos un pequeño cilindro recto de altura h y sección pequeña de área delta a, construido en la capa de transición, como se muestra en la vista de perfil de la figura. Tenemos el vector unitario n y las normales a cada una de las superficies del cilindro, denotadas por n1, n2 y n3. Partimos de la ecuación fuente para la divergencia, la cual se integrará a ambos lados teniendo lo siguiente. Para continuar, debemos recordar el teorema de la divergencia, el cual nos dice que la integral de superficie cerrada de un campo vectorial es igual a la integral de volumen de su divergencia. Luego, aplicamos a nuestro caso y obtenemos la siguiente relación. Se hará un análisis por separado de cada lado de la ecuación, desarrollando primero el lado izquierdo, del cual se obtiene la siguiente expresión para la integral de superficie. Si recordamos la definición para el diferencial de área y observamos la figura, podemos tomar en cuenta que normal 1 es igual a menos el vector normal n, normal 2 es igual al vector n, y DDA1 con DDA2 son iguales, y son iguales a DDA porque las áreas de las tapas son idénticas. Luego, la integral de superficie anterior toma la forma, que nos permite hacernos la importante pregunta: ¿qué pasa cuando la capa de transición se vuelve muy delgada, es decir, cuando h tiende a ser cero?
La figura izquierda muestra la ya conocida capa de transición con tamaño h. Ahora veamos qué sucede con la figura si h tiende a ser 0. Si h tiende a 0, podemos observar que las áreas circulares de sección delta A se mantienen constantes, pero el área lateral del cilindro se desvanece, haciéndose muy pequeña, por lo que su integral de superficie tiende a ser 0. Analizando el resultado anterior, se puede descartar la integral de superficie del área 3, quedando solamente las contribuciones de las áreas de las tapas. ¿Qué pasa si ahora se asume que el área de las tapas es muy pequeña? Si el área de las tapas es muy pequeña, los campos se vuelven uniformes sobre ella, es decir, constantes, por lo que pueden salir de la integral. Se puede apreciar que solo nos queda la integral de un diferencial de área, la cual, al ser integrada, da el siguiente resultado. Si ahora se reacomoda a conveniencia, finalmente se obtiene Si recordamos la expresión original, ahora se procederá a analizar el lado derecho. Surge la siguiente pregunta: ¿qué pasa si ahora se asume que el volumen del cilindro es muy pequeño? Si esto ocurre, la divergencia del campo vectorial se vuelve uniforme, es decir, constante, por lo que puede salir de la integral. Entonces la expresión sufre los siguientes cambios. La divergencia sale de la integral, quedando solo la integral de un diferencial de volumen, que al integrarlo da como resultado delta B, y este, a su vez, se puede reescribir como h por delta A, es decir, área por longitud de la capa de transición. Ahora, si la capa se vuelve muy delgada, h tiende a ser 0, y la expresión toma la siguiente forma. Si ahora se retoma nuevamente la ecuación original, como se muestra en el recordatorio, y luego sustituimos en ella las expresiones obtenidas para el lado izquierdo y derecho, se tiene la siguiente expresión. Se puede ver claramente que se cancela delta A, quedando finalmente, que es la ecuación que describe el comportamiento de las componentes normales de un campo vectorial en la frontera entre dos medios 1 y 2.